Lucía, gracias por estar con nosotros, un verdadero gusto. Te quiero preguntar en primer lugar, ¿qué significa para vos la publicación de este libro en Argentina? Bueno, gracias a vosotros por la invitación. Es vital, o sea, de hecho la primera intención mía era publicar primero el libro en Argentina, cuando lo escribí, y después, si se publicaba en España, pues mejor para todos. Pero haber logrado que salga aquí y que tenga recepción y cómo se está entendiendo es vital para la historia. Uh-huh. Cuando escribiste el libro, ¿esperabas terminar hablando de lo propio? En absoluto, yo me resistí muchísimo. La historia original yo la había planteado como una historia oral de Jorge y Simón, Sí. en la cual no había narrador, y si el narrador existía iba a ser un narrador omnisciente en tercera persona que contaba un poco la historia de la Argentina antes de cada capítulo. Claro, un contexto. Exactamente. Y mis amigas insistían, le falta la mirada, porque no era plano, pero era una historia pequeña, por más que sea una historia muy interesante. Y a partir de cierto momento decidí explicar por qué yo conocía a Jorge y a Simón, y empezó a fluir algo, realmente como un torrente. Empezaron a narrar mi infancia, el por qué vivíamos en Barcelona, mi familia, y ahí empezó todo. Uh-huh. O sea que fue la obra la que te dijo por dónde entonces. O las amigas también, las amigas editoras, editores, gente yo me resistí a hacer una literatura del yo, también porque era prejuiciosa en ese momento. Piensa que estamos hablando de 2009, 2010, Claro. Tenía mucho pudor además. No estaba tan a la moda como hoy quizás, ¿no? Sí, no sé si era la moda o quizás también yo no había abrazado el feminismo como ahora, en el sentido de que también narrarte forma parte de un acto político, ¿no? Claro. De las historias que no se cuentan personales no existen para la historia. Así ¿no? es, así es. ¿Dirías que es un libro sobre la extranjería? Es un libro sobre el desplazamiento y sobre la deslocalización. Uh-huh. Creo que eso es lo que tienen mis libros en general en común, una búsqueda de un léxico familiar, y qué pasa cuando unos personajes están fuera de su hábitat natural. En el caso de mis padres, por un lado, Jorge y Simón, hay un desplazamiento hacia arriba, Claro. ¿no? Vienen de familias muy pobres y avanzan económicamente muchísimo, y yo desplazada de Barcelona a Buenos Aires, Claro. que sí tenía, por supuesto, experiencias previas en la Argentina, pero es contar también esos viajes y qué significaban en mi vida. Claro. ¿Qué entendiste al escribir este libro? Me permitió entender que el humor en mi casa había sido muy sanador, y que también hay ciertos temas que nos hemos narrado históricamente de una manera muy dolorosa, pero que también hay cierto dolor que a mí no me pertenecía, que pertenece a la generación anterior. Claro. Y que vengo de una familia que también ha sido muy generosa y cuidadosa en no transmitir ese dolor de manera consciente. Hay cosas que se transmiten igualmente, pero que yo podía tomar con humor cosas que son fuertes y que no necesariamente se cuentan desde el dolor. Uh-huh. Hay un contexto particular que es la publicación, el contexto de publicación que se da en Argentina. En un momento, vos hablás obviamente en el libro de exilio, de reconstrucción de historia, de identidad de Argentina y de España, y estamos en un contexto también de negacionismo. Digo, ¿qué significa esto para vos y cómo crees que impacta en este sentido? También es verdad que Argentina, cuando no tiene un momento peculiar, en el sentido, es verdad que este es especialmente... uno siente que está al borde de algo, ¿no? No sabemos muy bien qué, pero estamos al borde de algo. Digo estamos porque yo ahora en este momento estoy aquí. Claro. Y bueno, y porque me importa lo que pasa aquí muchísimo. Pero sí, es un momento... También creo que el hecho de que la historia de Jorge y Simón sea también una historia de amor entre hombres es importante en este contexto, en este momento de la historia. Total.
poder narrar las disidencias sexuales desde un prisma no necesariamente erótico, sino de amor y cuidado, Sí. que en eso hemos avanzado también en la literatura y en el arte y en el Sí. mundo. Y no sé, es un momento complejo y que veremos por dónde tira, pero que sí que es un momento interesante para venir a contar esta historia también. Total. Es un libro de voces y es un libro también en el cual obviamente está esta relación de dos hombres, de amor entre hombres. Pienso en Manuel Puig por diferentes razones. ¿Influyó en la escritura, influyó en vos este autor? Sí, bueno, qué alegría que me digas eso, porque es uno de mis referentes, al menos literario, ¿no? Sí. No sé si influye mucho en lo que hago, pero a mí me impactó mucho por supuesto su escritura y también las entrevistas Sí. que vi en vivo, cuando él habla de esa idea de la Pampa como un lugar casi de cowboys, de un espacio macho, Sí. en el cual son las casas, los interiores, donde las mujeres y los hombres homosexuales tienen un espacio de refugio y también de deseo. Entonces, para mí era muy importante contar cómo el interior de las casas, la colorada, la boutique que ellos montan, es un espacio afuera de la violencia política y pública que se está viviendo. Y después el teatro, para mí los dos grandes referentes que yo buscaba o leo o me parecen importantes en este libro son Puig y Tennessee Williams. Esta idea del deseo contenido y de algo que es lujoso pero que también está en cierta decadencia, Sí, ¿no? Eso sí. me fascinaba. Sí, claro, eso está muy presente en la novela. ¿Qué significado tiene en este sentido la cuestión de ser hija de exiliados y estar hablando sobre este tema, en realidad por la publicación ahora del libro que es originalmente de 2015, en una Argentina donde está el negacionismo? ¿Qué crees que alumbra Casi Nada que ponerte en este contexto? Sí, a mí me fascina poder hablar del exilio desde otro lugar y poder hablarlo ahora. Esto que estás diciendo de los negacionismos me impresiona mucho por cómo la ultraderecha en general aboga por ciertas repeticiones, que es introducir el tema y eso permite la duda y permite un debate que ya estaba cerrado y estaba sanado. Entonces, con la instauración de palabras como guerra, ¿no? o la negación de las cifras de desaparecidos, Sí. Creo que es necesario, Sí. lo digo en la Argentina y en España también, que el arte Sí. Tiene un papel importante, no solo testimonial, sino también para rehacer y rehacer la posibilidad de contar la historia desde muchos puntos de vista, Claro. pero que sea imposible negarlo. Es decir, por ejemplo, en la historia de España se ha contado la guerra, la posguerra y el franquismo de manera muy costumbrista. Y ahora hay maneras muy personales de narrar esa historia. Entonces, cada vez que sacamos un libro, una historia, una película, una narración personal sobre estas cosas, estamos dando un golpe sobre la mesa de Claro. que no se puede negar la historia. Total. Estaba pensando en la última película, o casi última, anteúltima de Almodóvar, una de las últimas, que es Madres Paralelas, una película en la cual se habla de muchos temas, pero también del franquismo, de los cuerpos que no se encuentran, que fueron robados, etcétera, etcétera, y que fueron víctimas, básicamente, de ese franquismo. En este contexto la pregunta tiene que ver con, bueno, efectivamente, si al arte se le tiene que pedir más hoy o si se eleva la vara naturalmente para llegar a las nuevas generaciones. Sí, es impresionante porque Madres Paralelas, o sea, Almodóvar siempre había tenido una cuestión de contar lo sentimental, ¿no? Lo sentimental, el amor, el odio, el despecho. Y con Madres Paralelas, que está todo eso, él hace una apuesta
y además sabe que tiene un público internacional. A mí lo que me interesa es esa primera parte que para España es muy evidente, cuando dice el presidente Zapatero elabora una ley de memoria histórica. Bueno, pero es que Almodóvar es visto en el mundo entero, es decir, en Estados Unidos no saben esto, es importante que lo cuente. Explicar, aunque para nosotros sea muy evidente. Yo creo que el arte tiene la responsabilidad que uno le otorgue o que uno crea que necesita otorgarle. Creo que todo arte es político, aunque no sea evidentemente político, ¿no? Es decir, las historias del yo, lo que hablamos, Puig es increíblemente político, algunas obras parecen más que otras, pero todas las obras en las cuales hay una transgresión, para mí es arte político. Claro. Entonces sí que me interesa que los artefactos que estamos creando, sean más explícitos o menos, están dialogando con el ahora, con el presente, ¿no? Claro. Obras como 1985, yo la fui a ver con una amiga en Nueva York justo cuando estábamos, antes de que se estrenara en España, y no sabía las historias de los juicios, ¿no? Mira vos. Y es una persona siendo culta. Hija de exiliados. No, yo sí, pero ella no, ella es española, y que es una persona culta, pero que hay ciertas cosas que si no te las cuentan desde el mainstream, no te las va a contar nadie. Total. Y para una generación más joven es fundamental. Total. Cuando publicaste un libro de tu autoría, Ofendiditos, que habla sobre la violencia de la ultraderecha contra las mujeres y demás, me acuerdo que charlamos en el programa y, bueno, quizás en Argentina todavía no estaba pasando con tanta claridad eso, con tanta virulencia. Hoy es otro el contexto. ¿Qué ves en cuanto a lo que significa esa obra, también con el prisma de la distancia temporal? Bueno, primero, cuando yo lo publiqué en España, el libro tardó en entenderse. Es decir, hubo gente que lo entendió, pues salió en 2019. Fue un par de años después, 2020-2021, cuando el libro encontró realmente su público que decían, ah, sí, esto está pasando. Es decir, hay una manera de frenar las conquistas sociales que es hablar de una censura que no existe, ¿no? Claro. O sea, que los movimientos sociales ejercen una censura desde las redes, ¿no? Lo que me impacta es cómo esa ola reaccionaria, ultraderechista, es un tsunami que ha venido primero Estados Unidos, a través de Europa, Brasil, y llega a la Argentina. Sí. Y me impresiona mucho cómo hay cierta intelectualidad que se dice de izquierdas que habla de puritanismo, o sea, de feministas puritanas, de censura, de la caza de brujas de Salem, cuando realmente son los neonazis trumpistas los que están prohibiendo el consumo de ciertos libros como Toni Morrison en las bibliotecas públicas de Estados Unidos. O sea, la gente no se informa para decir estas cosas. No están viendo lo que pasa hoy. No solo no estás viendo, sino que no se documentan. A mí no me importa dialogar con alguien que piensa muy distinto que yo en la esfera pública, ¿no?, de la comunicación, pero me impacta que no se informen de lo que está pasando realmente, ¿no? Que resulta mucho más fácil decir Lolita hoy no se hubiera publicado que realmente hablar sobre los problemas de censura, porque la censura viene por parte del Estado. Lo otro es comercio. Es decir, tú tienes un canal donde hablar, yo puedo hablar en radios, televisiones, en periódicos, y si no, me monto un blog, pero yo puedo expresarme en España a día de hoy. A mí nadie me está prohibiendo hablar. Entonces me impresiona mucho cuando, por ejemplo, Felipe González, el día de ayer, dijo en la cadena SER, la cadena más escuchada en la radio en España, que no puede hablar públicamente de lo que quiere, que no se puede expresar. Está usted haciéndolo. Lo que pasa es que a mucha gente puede no gustarle su discurso. Eso ha cambiado.
Ujú. Y ¿cuál es tu mirada viviendo en España y estando ahora circunstancialmente en Argentina por unos días sobre lo que está pasando con los feminismos que están en alerta, ¿no?, por ciertas amenazas de los derechos conquistados? Em, a ver, mi mirada siempre va a ser periférica, es decir, Sí, no estoy aquí el tiempo suficiente para hacer un diagnóstico muy preciso. Me impacta, como me impacta en España, ujú, en la persecución a las periodistas y a las comunicadoras feministas sí, que están siendo amenazadas, la violencia digital que sufren sí, y cómo eso es algo que naturalizamos sí, hoy en día. En sí, eso hay un paralelismo con España muy evidente. sí, Y me impacta que se pueda poner en discusión, de la misma manera que ha pasado con la ultraderecha en España, que el auge de la ultraderecha es una consecuencia de las conquistas feministas. O sea, nosotras tenemos la culpa de que avance la ultraderecha. No, lo que pasa es que es un discurso muy seductor, muy simple y que se transmite muy fácilmente por redes sociales y que cala y que claramente está muy armado. Quizás el debate que tendríamos que tener es cómo hemos llegado hasta aquí. O sea, cómo hemos permitido que ciertos personajes estén en todas las televisiones teniendo un discurso público muy violento sin ningún tipo de contraste exacto, ¿no? ni contrafuerte, ¿no? sí, totalmente. Lucía, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un gustazo. Igualmente, gracias.